Buenas noches, doctor Saavedra. En 5 minutitos más o menos arrancamos, doctor, si le parece. Perfecto, señor Castrillo, con mucho gusto. Gracias, gracias. Parado el doctor Juan Saavedra. Queremos hacer un agradecimiento especial, primeramente por haber sacado un tiempo de su agenda de trabajo, el tiempo familiar que siempre es importante. Eh, Agradecemos de forma muy especial a nuestro conferencista, el doctor Juan Saavedra, quien hoy con gran predisposición compartirá con nosotros valiosa información sobre el desafío que representa la antibioticoterapia, la cual se ha ido condicionando por varios factores, sobre todo en pacientes con infecciones críticas. Como empresa, como corporación farmédica, queremos brindarles siempre, además de la bienvenida y el saludo muy cordial a todos los asistentes, siempre queremos brindarle la renovación del vademecum en este tipo de necesidades que ustedes, médicos profesionales, tienden a tener todos los días desafíos en este tipo de patologías infecciosas, las cuales se han ido agudizando y seguramente esta información y la posibilidad de contar con nuevas moléculas que puedan brindarles confianza, seguridad y tratamientos oportunos siempre van a ser un aporte para todo el cuerpo médico y por lo tanto también para la salud boliviana. Es así que, sin más prolegómenos, le doy la bienvenida al doctor Juan Saavedra. Vamos a detallar, el doctor Juan Saavedra es médico internista, infectólogo, presidente de la Sociedad Boliviana de Infectología, profesor de infectología de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, médico oficial para las Naciones Unidas, infectólogo actualmente en la Caja Petrolera de Salud de Santa Cruz, past presidente de la Sociedad Boliviana de Infectología y miembro titular de la Sociedad Argentina de Infectología. Hoy con el doctor Saavedra vamos a poder revisar su conferencia sobre daptomicina, avances en el tratamiento de infecciones graves por estafilococos áureos meticilino resistentes. Una vez concluida la conferencia, les pido por favor a los asistentes que deseen hacer alguna consulta, pregunta, alguna duda que tengan o algún comentario sobre el tema, sírvanse por favor levantar la mano en el Zoom para que vayamos cronológicamente habilitándoles el micrófono para que puedan hacer la consulta o el comentario que les indico. Bueno, doctor, le voy a ceder en este momento lo que significa la pantalla para que pueda compartir la información que nos ha preparado. Gracias, señor Castrillo. Pues voy a compartir la información. Deme un segundito. Adelante, doctor. A ver, voy a buscarla. Espera un ratito. No me permite ver la... Ah, pero ya está acá. Ya estamos acá. Perfecto. Bueno.
Voy a minimizar la pantalla para que... ¿Se ve bien, señor Castillo? No, doctor, se está viendo solamente el archivo seleccionado, pero no se ha ampliado en la pantalla. A ver, yo ya lo tengo acá. Tendría que ir, doctor, nuevamente a compartir y elegir el archivo que ya ha abierto. Listo, ahora Perfecto, doctor. Ahora ya, sí. perfecto. Bueno, muy buenas noches, estimados colegas. Eh, empezaremos a compartir información sobre qué novedades hay sobre el tratamiento de las infecciones graves por estafilococo resistente a la meticilina. En primer lugar, es importante recordar los componentes que tiene el estafilococo aureus. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos la curva de crecimiento del estafilococo. En una primera parte, el crecimiento del estafilococo en cualquier cultivo y en el interior de los tejidos es un crecimiento rápido y posteriormente la velocidad de crecimiento disminuye y la bacteria entra en lo que se llama una fase estacionaria. ¿Qué es lo que caracteriza a cada una de estas fases? En la fase de crecimiento rápido, ya sea en cultivos o en los tejidos de una persona, lo que se observa es que la bacteria produce predominantemente algunos tipos de proteínas, por ejemplo, la coagulasa, la proteína A, la proteína de unión a la elastina, la proteína de unión al colágeno, la proteína de unión a la fibronectina, el factor de formación de coágulos, es decir, en esta primera fase de crecimiento rápido, la bacteria se asegura de unirse a los tejidos en una forma muy intensa. Una vez que se llega a la meseta de crecimiento, a la fase estacionaria, disminuye la velocidad de crecimiento y en esta fase la bacteria empieza a producir sobre todo toxinas. La enterotoxina, que sobre todo produce intoxicación alimentaria, esta toxina que produce una enfermedad descamativa de la piel y la alfa-toxina que participa en todos los tipos de infecciones. Pero además es importante recordar, acá vemos en la imagen, esta parte amarilla viene a ser esto, que es la cápsula. Es una bacteria que produce una cápsula muy importante y acá está la pared celular. Acá tenemos el componente de lípidos, acá tenemos las proteínas de unión a la penicilina y las distintas proteínas que forman parte de la pared celular, el ácido teicoico, el ácido lipoteicoico. Entonces, lo que hace el antibiótico que vamos a ver esta noche, sobre todo es alterar la síntesis de proteínas, de todas estas proteínas que hemos visto, alterar el DNA y alterar el ácido ribonucleico de la bacteria. ¿Cómo establecemos de una manera clásica que el estafilococo aislado en el cultivo es un estafilococo resistente a la meticilina? En el antibiograma, los colegas bacteriólogos colocan varios discos en base a lo que recomiendan organismos internacionales. En nuestro medio, sobre todo, las guías que siguen nuestros bacteriólogos son las guías de Estados Unidos, el CLSSI. En el caso de estafilococo dorado, es importante colocar siempre estos dos discos, el disco de oxacilina y el disco de cefoxitina. Si el halo de inhibición en el disco de oxacilina es menor a 10 milímetros o el halo de inhibición de la cefoxitina es menor a 21 milímetros, este comportamiento confirma que este estafilococo es productor de una proteína ligadora de la penicilina, que es la PDP2A, y que para haberse sintetizado esta proteína, lo que se ha hecho es activar un gen que se llama MECA. Es decir,
la disminución del halo en el disco de oxacilina y la disminución del halo en el disco de cefoxitina hace que el bacteriólogo informe que el estafilococo que se ha aislado es un estafilococo productor de la proteína PDP2A y que se ha activado el gen MECA. Esta bacteria productora de meticilina, la primera vez que se aisló fue el año 1961 y sobre todo se la aisló en hospitales. Entonces, cuando se hace el análisis de la genética del estafilococo dorado de los hospitales, se clasifica en 3 grandes grupos. Se ve que sobre todo infecta a adultos mayores, pero no produce una proteína que se llama la proteína de Phantom Valentine. En cambio, desde el año 1990 se ha observado que en la población general, en niños, en jóvenes, en adultos jóvenes, que tienen infecciones sobre todo de la piel y de partes blandas, se encuentra este estafilococo, pero cuando se hace la investigación epidemiológica preguntando si la persona adquirió la bacteria en el hospital, todos estos pacientes dicen, yo no estuve en el hospital, de tal manera que desde esa época se conoce que tenemos también un estafilococo resistente a la meticilina que es propio de la comunidad. Cuando se hace el análisis genético, se observa que es diferente, que el estafilococo aureus de la comunidad es diferente al estafilococo aureus de los hospitales. Tienen un cassette más pequeño, pertenecen a la clasificación 4 o 5 y sobre todo producen, como les decía al principio, infecciones de piel, partes blandas, producen también neumonía y sepsis severa. Y el marcador más importante es que esta bacteria, el estafilococo aureus meticilino resistente aislado en la comunidad, produce un antígeno diferente que no se ve acá en el hospitalario, que se llama el antígeno de Phantom Valentine. Esta diapositiva es muy importante y fue publicada recientemente en la revista Clinical Infectious Diseases y nos habla cómo fue el comportamiento del estafilococo aureus del hospital en la terapia intensiva y en medicina interna y pediatría de los hospitales en la época de la pandemia por COVID, del año 2020 al 2022. Fíjense ustedes que en las terapias intensivas, donde se aisló estafilococo aureus, cuando en la terapia intensiva se hace vigilancia activa, se aplica aislamiento de contacto para los que están colonizados y se aplica aislamiento de contacto para los que están infectados por el estafilococo, la prevalencia de enfermos es 0,20. Es decir, hay 0,20 personas infectadas en una terapia por cada 1,000 pacientes y por día. En cambio, cuando en las terapias no se aplica la vigilancia activa y solamente se hace aislamiento de contacto para los que están colonizados y aislamiento de contacto para los que están infectados, el número de infectados en esa terapia aumenta a 0,3. En cambio, en las terapias que no aplican ningún método de vigilancia, el número de infectados en la terapia es altísimo. Es decir, es importante desde el punto de vista de la salud pública cuando detectar a los casos de estafilococo aureus, no solamente como colonizador de un paciente, sino también como en los casos en los cuales hay infección. En cambio, se ve una figura diferente en los servicios de medicina interna, de pediatría y de obstetricia de un hospital, donde la incidencia del estafilococo aureus es menor comparado con las terapias intensivas. Y se ve lo mismo, que cuando se aplican todos los métodos de vigilancia, el número de infectados es menor. En cambio, cuando no se aplica ningún método de vigilancia dentro del hospital, el número de infectados es mayor. Pero, ¿qué podemos rescatar de esta información? De que la bacteria, el estafilococo aureus meticilino resistente en los hospitales, sobre todo está en terapia intensiva, sobre todo está en los infectados graves, que es lo que vamos a
avanzar ahora. Algo que se conoció en los últimos años es que además del gen MECA, que es el responsable de producir la proteína PBP2, que es una proteína complementaria, es decir, la bacteria, el estafilococo dorado, normalmente produce la PBP2A, la PBP2B, la PBP3, la PBP4. Pero cuando se vuelve resistente a la meticilina, lo que hace el estafilococo es producir una PBP2 adicional. Es decir, que tiene la PBP2 que es inhibida por el beta-lactámico y además produce el PBP2A que no es inhibido por el beta-lactámico y produce, por esa razón, se vuelve resistente a la meticilina. Pero el dato que recién se conoció es que cuando se introduce el beta-lactámico en el interior del estafilococo dorado, es decir, atraviesa la cápsula y atraviesa la pared, la estructura del beta-lactámico simultáneamente estimula la activación de dos genes, del MECA y del PRSA. Veamos primero lo que hace el MECA. El MECA, una vez activado el gen, se produce la síntesis de RNA mensajero y el RNA mensajero termina produciendo la proteína PBP2A. Esa proteína PBP2A se introduce en la pared celular, en la membrana celular, y de tal manera que facilita la estructura de la pared, la estructura de la cápsula. Pero ¿qué función tiene este otro gen, el PRSA? El PRSA se activa al mismo tiempo que el gen MECA. Cuando se activa, da origen a un ácido ribonucleico mensajero que da origen a esta proteína, a la PRSA. Y esta PRSA tiene varias funciones. La primera, facilitar que el RNA mensajero sintetice la PBP2A. La segunda, que esta PBP2A se ensamble correctamente. La cuarta función es que esta PBPA, además de ensamblarse, genere dobleces y de esta manera se puede introducir en la pared celular de la bacteria. Es decir, que esta proteína es la que regula que la síntesis de esta PBP2A, que es la que produce la resistencia a la meticilina, la síntesis sea adecuada para que cumpla su función de brindar resistencia contra el PBP. Esta información es importante porque si se logra sintetizar algún medicamento que inhiba a la PRSA, la producción de esta proteína PBP2A va a ser débil y por lo tanto se puede recuperar la sensibilidad a los beta-lactámicos por estafilococo aureus. Algo que también se conoció en los últimos años, y esto explica el por qué las infecciones en el hueso, las infecciones en las articulaciones y las infecciones del hueso asociadas a las prótesis son de difícil tratamiento cuando son producidas por cualquier bacteria y sobre todo por estafilococo dorado. Además de que el estafilococo dorado es capaz de producir una cápsula, un biofilm, algo así como una cueva en la cual se encuentra la bacteria y a la cual no pueden introducirse los antibióticos, se ha visto que esta bacteria, que normalmente es extracelular, en las infecciones de huesos, de las articulaciones y asociadas a la prótesis, esta bacteria sigue siendo extracelular, pero un porcentaje de la célula se introduce dentro de las células, se introduce dentro de los osteoblastos. Esto es lo que antes se conocía, hace unos 10 años se informaba como pequeñas variantes de pequeñas colonias de estafilococo, se la conocía así. Ahora se la conoce mejor y se sabe que el estafilococo dorado dentro de los osteoblastos activa múltiples mecanismos inmunitarios. Por ejemplo, activa la línea de linfocitos TH1, activa monocitos macrófagos, activa la respuesta inflamatoria en base a polimorfonucleares, activa interleucinas, interleucina 12, factor estimulante
factor de necrosis tumoral, interleucina 6, que son los responsables de que cuando uno ve al paciente y le pide pruebas marcadoras de inflamación, lo que siempre sale es que tiene una proteína C reactiva alta. Y eso nos permite vigilar la duración del tratamiento y en qué momento se le puede suspender el tratamiento. Entonces, fíjense ustedes cómo este nuevo conocimiento de que el estafilococo dorado también se introduce dentro de los osteoblastos y por lo tanto esta es la causa más importante por la cual la infección de los huesos es difícil de tratar y cuando se produce esta infección, la mayoría de los pacientes no solo están con una osteomielitis aguda, sino que rápidamente pasan a la osteomielitis crónica. La daptomicina es un antibiótico que fue autorizado para su uso en Estados Unidos en el año 2003. Tiene una composición muy interesante. Acá vemos un anillo peptídico formado por varios aminoácidos. Este anillo peptídico termina en un péptido que es como una cola. Sobre todo está asparagina y triptófano. Y acá el triptófano se une a un ácido graso que tiene 10 átomos de carbono, que se llama ácido decanoico. Es decir, que en su composición, este antibiótico es un ejemplo de una nueva familia de antibióticos que se llaman lipopéptidos. Este antibiótico tiene una acción interesante. Acá, la cola del ácido graso, del ácido decanoico, se une a moléculas de calcio en la pared celular del estafilococo dorado. Ese punto es muy importante. El antibiótico actúa anclándose en la pared celular, utilizando al calcio que tiene, a las moléculas de calcio que tiene el estafilococo dorado, y cuando se produce esta unión, en ese lugar se forma un túnel. Y este túnel permite la salida de gran cantidad de potasio de la bacteria desde el espacio intracelular hasta el espacio extracelular, de tal manera que la bacteria está constantemente despolarizada y esta despolarización lo que hace es modificar y finalmente bloquear la síntesis de DNA, de RNA y de proteínas dentro de la bacteria. Por lo tanto, el mecanismo de acción de la daptomicina es un mecanismo que se llama bactericida dependiente de la dosis, es decir, que se administra una vez al día y que esta dosis es suficiente para bloquear la reproducción de las bacterias, sobre todo de bacterias gram positivas, Staphylococcus aureus, enterococo, neumococo, estreptococo. Entonces, esta actividad de bactericida dependiente de la dosis tiene una vida media que más o menos va de 8 a 9 horas. Es decir, que la mitad de la concentración del antibiótico, la mitad disminuye en las primeras 8 horas y la otra mitad disminuye en las siguientes 8 horas. Esto permite, esta característica farmacocinética, permite que este antibiótico pueda ser administrado en infecciones graves en pacientes de terapia intensiva una sola vez al día. No es necesario administrar 2 veces al día, no es administrar 3 veces al día, porque si se hace así, lo que vamos a generar son efectos adversos graves que no vamos a ver al final. Entonces, en resumen, la daptomicina es una nueva molécula, es un lipopéptido que elimina al estafilococo dorado porque es bactericida dependiente de la dosis. Se administra una dosis cada día y este antibiótico lo que hace es unirse a moléculas de calcio en la membrana de la bacteria y despolariza la bacteria, permite la salida de gran cantidad de potasio y por lo tanto la síntesis de todas las proteínas que habíamos visto, la unión a elastina, fibronectina, colagenasa, la coagulasa, la alfa-toxina, la toxina TTS, la toxina de Phantom Valentine, dejan de formarse y por lo tanto esto permite la recuperación de la infección. ¿Cuáles son su espectro?
Ya lo habíamos dicho, cocos gram positivos, estafilococo, sensible a la meticilina y resistente a la meticilina, enterococo y sobre todo el enterococo resistente a la vancomicina y a los estreptococos, entre los cuales están el estreptococo Diógenes y el neumococo. ¿Cuáles son las indicaciones que autorizó la FDA el año 2003? Autorizó básicamente en 3 enfermedades graves: bacteremia, endocarditis y las infecciones severas de piel y partes blandas. Pero desde el año 2003 hasta la fecha, se ha visto que estas indicaciones se han ampliado a otras infecciones como las infecciones de hueso, las infecciones de las articulaciones y las infecciones de hueso asociadas a prótesis. Entonces, eso es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Otro detalle de la farmacocinética y la dosificación que está recomendando por la FDA, esta es la recomendación del año 2022, es que en adultos, cuando se hace el tratamiento de una infección de piel y partes blandas, se recomienda administrar el antibiótico de 1 semana a 2 semanas. La única recomendación es ver si el paciente está con insuficiencia renal o no. Entonces, si el paciente está con una tasa de filtración glomerular mayor a 30 mililitros por minuto, se administra la dosis completa, que en el caso de infección de piel y partes blandas son 4 miligramos por kilo de peso una sola vez al día. En cambio, si el paciente tiene algún grado de insuficiencia renal o está recibiendo tratamiento con hemodiálisis o diálisis peritoneal continua, y si su tasa de depuración de la creatinina es menor a 30 ml, se administra la misma dosis, 4 miligramos kilo peso una vez, pero cada 48 horas. Esa es la recomendación de la FDA para las infecciones de piel y partes blandas en adultos. En cambio, en el paciente que tiene bacteremia o que tiene endocarditis por la bacteremia, la recomendación de la FDA es administrar este antibiótico por 2 a 6 semanas. La dosis es mayor si el paciente tiene una función renal normal, 6 miligramos por kilo de peso cada día, o si el paciente está con insuficiencia renal, se administra 6 miligramos kilo peso cada 48 horas. Se ha incorporado también la recomendación, la autorización para administrar este antibiótico en pediatría. En los niños, en la población pediátrica que tiene infección grave de piel y partes blandas, fíjense ustedes que la dosis para adolescentes de 12 a 17 años es mayor, 5 miligramos kilo peso una vez al día, en una infusión que debe ser por lo menos en 30 minutos. Si la edad es de 7 a 11 años, la dosis aumenta a 7 miligramos, también en 30 minutos. Si la edad es de 2 a 6 años, los preescolares, la dosis aumenta a 9 miligramos una vez al día, pero la infusión se la recomienda administrar en 1 hora. Y si el niño es lactante menor o lactante mayor, tiene de 1 a 2 años, la dosis recomendada es 10 miligramos una vez al día y la infusión debe hacerse en 60 minutos. ¿Cuánto debería durar el tratamiento? Por lo menos 2 semanas. Algo que es importante recordar en este punto es que cuando se diluye la daptomicina, la recomendación es no diluirla en soluciones que contengan azúcar. No hay que administrar, no hay que diluir en dextrosa al 5%, sino que se recomienda diluirla en soluciones que tengan sodio, por ejemplo, solución salina fisiológica. En cambio, ¿qué dosis se recomienda cuando el niño tiene una bacteremia o endocarditis? El tratamiento se recomienda hasta las 6 semanas y fíjense ustedes que la dosis es mayor. En los adolescentes, 7 miligramos kilo peso una vez al día. La infusión debe durar por lo menos media hora. En los púberes de 7 a 11 años, la dosis aumenta a 9 miligramos. La infusión también debe ser
en 30 minutos, y en niños de 1 a 6 años, los preescolares, la dosis aumenta a 12 miligramos. A 12 miligramos cada día y en una infusión que debe ser por lo menos en 60 minutos. Es decir, que en este momento la FDA ha autorizado el uso de este antibiótico en todos los grupos de edad, excepto los menores de 1 año. Este otro dato es fundamental cuando veamos más adelante el tema de la toxicidad. Acá se habla de una información que es importante, que es el área bajo la curva, dosificado en microgramos por hora por mililitro, y también acá la máxima concentración en sangre dosificado en microgramos por mililitro. Esta tabla es para adultos y se ve que en la dosis recomendada de 4 miligramos, el área bajo la curva durante 24 horas es muy alta, 494. Y cuando se mide 1 hora después de administrar el medicamento, la máxima concentración en sangre es 57 microgramos. Cuando se aumenta a 6 miligramos, el área bajo la curva llega a 600. Cuando se administra 8 miligramos, el área bajo la curva llega a 800. Cuando se administra 10 a 1000 y cuando se administra en 12 miligramos, que es una dosis muy alta, llega a 1200. Estas son tablas aplicables solamente para adultos. ¿Por qué es importante esto? Porque el estafilococo aureus resistente a la meticilina, cuando es puesto en contacto con la daptomicina, es suficiente una concentración en sangre de 1 microgramo por mililitro para lograr la eliminación de la bacteria. Entonces, si medimos la concentración, si medimos la potencia, la eficacia que tiene daptomicina en las primeras 2 horas, y acá sabemos que la concentración en sangre en un adulto es de 57 microgramos, y la mínima concentración inhibitoria de la bacteria es 1, vemos que en esas 2 horas la concentración en sangre de la daptomicina está 57 veces por encima de la mínima concentración inhibitoria del estafilococo y por lo tanto lo va a erradicar fácilmente. Lo mismo ocurre con estos niveles, ¿no? Con enterococo, la mínima concentración inhibitoria es diferente. En enterococo se necesita una mayor mínima concentración inhibitoria, algunas veces llega hasta 4. Vamos a suponer que en un paciente que tiene una endocarditis por enterococo resistente a la vancomicina o enterococo resistente a la meticilina, y se administrara una dosis baja, 4 miligramos por kilo de peso, fíjense ustedes que la máxima concentración que hay en sangre es de 57, es decir, estaría 10 veces por encima de la mínima concentración del enterococo en sangre y por lo tanto lo va a eliminar. Es decir, esa mínima concentración que tiene las bacterias cuando son puestas en contacto con daptomicina hace que daptomicina logre erradicar la infección rápidamente. ¿Qué pasa en niños? En niños se modifica ligeramente estas concentraciones. Acá se ve que, por ejemplo, los niños que reciben 5, 7, 9 o 10 miligramos, cuando se mide el área bajo la curva durante 24 horas, se observa que la concentración en la sangre de los niños es menor en comparación con la de los adultos. Cuando se ve la máxima concentración a las 2 horas de haberse administrado el antibiótico, se ve una concentración bastante alta. Entonces, si ponemos el mismo ejemplo, una endocarditis en un niño, en un puber de 8 años que recibe esta dosis, 7 miligramos por kilo de peso, y la bacteria es estafilococo. Recuerden ustedes que el estafilococo, la mínima concentración inhibitoria es 1 microgramo por mililitro. Con esta concentración de 92, el niño tiene una concentración en sangre 92 veces por encima de la zinc, de tal manera que la eliminación va a ser fácilmente erradicable la infección por estafilococo. Con esta introducción vamos a ver algunos ensayos clínicos
que demuestran la eficacia de la daptomicina en 3 infecciones graves: la bacteremia y endocarditis, las infecciones óseas y articulares y las infecciones de piel y partes blandas. Empezaremos con la bacteremia. Este es un estudio muy interesante publicado hace 3 años en la revista Clinical Infectious Diseases. Es una cohorte comparativa donde se comparan 2 esquemas. Un grupo recibe, 72 pacientes reciben tratamiento de la bacteremia solo con daptomicina, y otro grupo de 157 pacientes recibe una combinación de daptomicina más un beta-lactámico que puede ser dicloxacilina o puede ser cefazolina. Entonces acá se está combinando daptomicina más un beta-lactámico en un paciente que tiene Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. ¿Cuáles son los objetivos de estos investigadores? Observar la mortalidad a 60 días en estos 2 grupos y la recurrencia de la infección en estos 2 grupos. Al terminar el estudio, lo que se observó es que la combinación de daptomicina más beta-lactámico es superior a la daptomicina sola en el tratamiento de la bacteremia por Staphylococcus aureus, con un odds ratio de 0.36 que se observa acá, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué la combinación de daptomicina más el beta-lactámico en un paciente que tiene Staphylococcus aureus resistente a la meticilina es superior a la daptomicina? Lo veremos en la siguiente diapositiva. Acá, en otro estudio sobre el mismo comportamiento, se ve que en este cultivo, en esta mitad, está el Staphylococcus aureus y solamente está recibiendo acá daptomicina, y en esta otra mitad está recibiendo daptomicina más el beta-lactámico. Es la misma bacteria, pero se ve los halos de inhibición en estos 2 grupos. Fíjense ustedes claramente que el halo de inhibición es más amplio y es más limpio cuando recibe la combinación de daptomicina más un beta-lactámico. Bueno, ¿cuál es la causa? Lo vamos a ver enseguida. Este otro estudio es el tratamiento de pacientes con bacteremia y endocarditis, 2 infecciones muy graves que tienen un riesgo de muerte de hasta el 40%, donde se combinan dos tratamientos. Un grupo recibe daptomicina pura y otro grupo recibe daptomicina combinada con fosfomicina, 2 gramos cada 6 horas. ¿Cuál es el objetivo primario de este ensayo clínico? Ver la cura clínica a las 6 semanas. Y lo que se observó al final del estudio es que el grupo que recibió la combinación daptomicina más fosfomicina, el 54% tuvo cura clínica versus el 42% de los que recibieron solo daptomicina. Y estos datos también son importantes. En el endpoint secundario, objetivos secundarios, se vio en el hemocultivo del día 3 y en el hemocultivo del día 7, que son hemocultivos que siempre hay que hacer cuando se hace tratamiento de un paciente que tiene endocarditis y bacteremia, para ver la eficacia del tratamiento. Y entonces lo que se vio es que en el hemocultivo de control del tercer día, solo había 2% de hemocultivos positivos en los pacientes que recibían el tratamiento combinado versus 18% de los que recibían solamente daptomicina. En el control de la bacteremia del día 7 se observó que los que recibían el tratamiento combinado, ninguno tenía ya bacteremia positiva, cultivo positivo del hemocultivo, y solo el 6%. De tal manera que estos 2 datos demuestran que la daptomicina combinada con otro antibiótico es superior a la daptomicina pura para tratar pacientes que tienen esta infección grave que es endocarditis y bacteremia. En cuanto al otro objetivo, ver lo que se llama falla microbiológica, es decir, la persistencia de la bacteria, se observó que en el grupo
que recibió el tratamiento combinado, ninguno tuvo falla microbiológica, en ninguno se observó el desarrollo de la bacteria y solamente se observó en 9 pacientes. De tal manera que este ensayo clínico publicado el año pasado demuestra que en bacteremia y endocarditis, o las dos enfermedades, el tratamiento de daptomicina como antibiótico más importante, asociado a beta-lactámico o asociado a fosfomicina, es una excelente opción. Acá vemos lo mismo, ¿no? La comparación de daptomicina más fosfomicina en el tema de los hemocultivos del tercer día, solamente 2.7% positivos acá y 18% acá. En el tema del hemocultivo positivo al día 7, ninguno del grupo que recibió el tratamiento combinado y 6% del grupo que recibió el tratamiento solamente con daptomicina. En cuanto al otro tipo de infección grave, que son las infecciones de hueso, las infecciones de articulaciones y las infecciones de hueso asociadas a prótesis, se hizo un estudio sistemático. Este estudio fue publicado en 2021 en la revista British Journal. Y lo que se hizo fue comparar la eficacia de daptomicina comparado con vancomicina. Acá uno de los estudios lo que se hizo fue comparar qué pasó en los pacientes que tenían infección del hueso asociada a prótesis. En este grupo, los pacientes recibieron una dosis alta de 6 a 8 miligramos por kilo peso de daptomicina. El tratamiento duró 24 días. Y el otro grupo recibió vancomicina o teicoplanin. Fíjense ustedes la tasa de curación. En el grupo de daptomicina la tasa de curación fue del 57% y la tasa de curación de la vancomicina, que es el antibiótico que estamos acostumbrados a utilizar en todo el mundo, 38%. En este otro ensayo clínico de grupos que tenían osteomielitis por Staphylococcus aureus, recibieron una dosis más baja, 5.5 miligramos por kilo de peso. El tratamiento duró menos, 14 días, y se comparó con la vancomicina. La tasa de curación en el grupo de daptomicina fue del 71% versus 39% en los que recibieron vancomicina. Y en este otro grupo, en este otro ensayo clínico, donde los pacientes tenían osteomielitis o artritis infecciosa, recibieron 6 miligramos kilo peso, un tratamiento durante 23 días, y lo que se observó es que la tasa de curación en los que recibieron daptomicina fue de prácticamente 70%, y los que recibieron solamente vancomicina o oxacilina fue del 60%. Los autores en esta revisión sistemática de daptomicina en infecciones graves de hueso, articulaciones y de infecciones de hueso asociadas a prótesis, observaron que la cura clínica en osteomielitis fue del 78% y que la cura clínica en los pacientes que tenían prótesis era elevada, 70%. Acá vamos a ver la explicación del por qué los pacientes que tienen infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente, que son tratados con daptomicina y además oxacilina o un beta-lactámico, tienen una mejor respuesta que daptomicina. Fíjense ustedes acá en la primera línea, en la primera fila está daptomicina y la mínima concentración inhibitoria para estafilococo dorado resistente a la meticilina. Y en 2 pHs, ¿no? pH 7 y pH 5. Con el pH de 7, la mínima concentración inhibitoria es de 0,19. Y con pH 5, la mínima concentración inhibitoria es de 0,19. Es decir, no se modifica. Con el cambio de pH no se modifica la eficacia de eliminación de la daptomicina al estafilococo.
Pero hay un cambio importante con oxacilina. La oxacilina acá tiene una mínima concentración inhibitoria de 256 a un pH 7 y de 0.023 a un pH 5. Es decir, que en este primer momento, con un pH, en este grupo de pacientes que tienen un pH 7, no se podría alcanzar, no se podría superar esta mínima concentración inhibitoria administrando oxacilina. Uno podría administrar 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos de oxacilina y no se le debería superar esto. Pero fíjense ustedes que hay un cambio en la cual la bacteria que era resistente se vuelve sensible. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que los beta-lactámicos, cuando se administran en forma conjunta con la daptomicina, se produce un fenómeno muy interesante. Por una parte, la daptomicina lo que hace es unirse en forma irreversible a la pared celular de la bacteria y lo que hace es bloquear la síntesis de todas las proteínas a partir de la disfunción del ácido, de los ácidos nucleicos. Entonces, al bloquearse toda la síntesis de proteínas, también se bloquea la síntesis de esa proteína que habíamos analizado al principio, que era la proteína PSRA. De tal manera que al inhibirse la PSRA, ya no se sintetiza la PPP2, de tal manera que cuando se administra daptomicina en combinación con un beta-lactámico, el beta-lactámico recupera su sensibilidad, de tal manera que hay dos mecanismos de acción. Por una parte el beta-lactámico y por otra parte, con la ayuda que ha hecho daptomicina, entre los dos logran eliminar la infección por Staphylococcus aureus en el hueso, en la sangre y en piel, partes blandas. La infección de piel y partes blandas por Staphylococcus aureus sobre todo se ve en diabéticos. Sobre todo se ve en diabéticos. Y esta es una tabla publicada por la Sociedad Americana de Infectología, donde habla lo siguiente. La infección moderada de piel y partes blandas en los diabéticos tiene que reunir dos criterios. Por una parte, la presencia de un área eritematosa de más de 2 centímetros asociada a una infección de partes blandas, ¿no? Que puede ser infección de tendones, de músculo, de articulaciones y de hueso. Esta infección es moderada si no existen manifestaciones sistémicas. En cambio, esta misma infección se la clasifica como severa cuando el paciente tiene manifestaciones sistémicas de respuesta inflamatoria, como temperatura mayor a 38 o menor a 36, frecuencia cardíaca mayor a 90, frecuencia respiratoria mayor a 20, un recuento de glóbulos blancos mayor a 14.000 o menor a 4.000, o la presencia de más de 10% de callados. En este grupo de pacientes, ya sea que tengan una infección moderada o una infección grave de piel y partes blandas, sobre todo en diabéticos, la bacteria número 1 que está presente ahí es estafilococo y estreptococo. De tal manera que para ese grupo de cocos gram positivos se recomienda administrar daptomicina. Pero también en este grupo, en estos pacientes, la infección no solamente es por estafilococo o estreptococo, sino también que pueden haber bacilos gram negativos y habrá que administrar otro antibiótico para cubrir bacilos gram negativos. ¿Cómo es la penetración de la daptomicina en el hueso en pacientes que tienen diabetes? Y generalmente empiezan estos pacientes con una úlcera en el pie y esa úlcera infectada se complica y produce una celulitis, una fascitis necrotizante, y eso también se complica con osteomielitis. Este es un trabajo muy interesante publicado en el año 2020, donde se ha estudiado la penetración de la daptomicina al hueso y se ha cuantificado en miligramos por kilo. Por ejemplo, acá
tenemos que en este paciente la concentración en el hueso era de prácticamente 5 miligramos por kilo de hueso. Ahora, la capacidad de eliminar la bacteria depende no solamente de que haya una buena entrada del antibiótico al hueso, que es el paso número 1, sino que la concentración mínima inhibitoria sea lo más baja posible. Cuando la concentración mínima inhibitoria, en este caso de estafilococo, es de 0,25, el cociente inhibitorio es de 37. En cambio, cuando la mínima concentración inhibitoria es de 0,5, el cociente de inhibición en la infección del hueso es de 18 y así va subiendo. Cuando la concentración mínima inhibitoria es 1, que es el límite para el tratamiento de las infecciones por estafilococo con daptomicina, fíjense ustedes que el cociente inhibitorio todavía es efectivo, 9. Es decir que en un paciente que tiene infección de hueso, infección de la articulación, una artritis infecciosa, o una infección del hueso asociada a prótesis, la daptomicina va a actuar muy bien eliminando la estafilococo aureus, siempre y cuando la mínima concentración no sea mayor a 1. No sea mayor a 1. Entonces, con concentraciones de hasta 1, se logra encontrar un cociente inhibitorio dentro del hueso que es, en este caso, prácticamente 9 veces por encima de la mínima concentración inhibitoria. Entonces, esta es una información importante porque nos demuestra este estudio que el ingreso del antibiótico al hueso y a la articulación es muy buena y, por lo tanto, permite tratar este tipo de infecciones. Este es un estudio publicado el año 2021, por esta revista, el Journal Agents of Chemotherapy, que es la revista de la Sociedad Británica de Infectología, donde ellos publican una revisión sistemática y un meta-análisis. Es decir, los autores van a revisar todas las publicaciones sobre ensayos clínicos randomizados. Entonces, acá lo que hacen es, tienen un total de 1,000 pacientes, 6 ensayos clínicos son sobre piel y partes blandas, un ensayo clínico sobre bacteriemia y endocarditis y un ensayo clínico sobre hueso y articulaciones. ¿Qué es lo que quiere demostrar este metaanálisis? Comparar la eficacia de daptomicina versus otro antibiótico que en este caso es vancomicina. Entonces, ¿cuál es el objetivo primario? Ver la tasa de mortalidad. Al final de este estudio, de este metaanálisis, se observó que la tasa de mortalidad de los que tienen cualquiera de estas 3 infecciones graves, entre daptomicina y vancomicina, la tasa de mortalidad es igual. Pero cuando se analiza los objetivos secundarios, por ejemplo, cura clínica, la eficacia de daptomicina es igual a la vancomicina. Cuando se analiza la cura bacteriológica, es decir, el aseguramiento de que ya no quedó ninguna bacteria, la cura microbiológica, daptomicina es superior. Daptomicina es superior en un 17%. Y cuando se analiza los efectos adversos que tienen daptomicina y vancomicina, se observa que daptomicina es el antibiótico que tiene tiene menos efectos adversos graves que la vancomicina. Recuerden ustedes que la vancomicina siempre tuvo vamos a decirlo así, una característica que tiene un índice de efecto terapéutico muy estrecho, es decir, cuando se necesita conseguir una concentración en sangre de por lo menos 15 miligramos por mililitro de vancomicina para lograr curar una infección. Pero esos 15 miligramos de vancomicina son ya suficientes como para producir daño en los riñones del paciente. Es decir, cuando estamos tratando una infección de un paciente utilizando vancomicina y estamos
teóricamente llegando a la concentración bactericida, también tenemos que ser conscientes de que le estamos dañando al riñón. Es decir, estamos eliminando el estafilococo, pero también estamos dañando los riñones. Entonces, en esa comparación, daptomicina es superior porque no daña los riñones. Tiene otros efectos adversos que los vamos a analizar enseguida. Pero la diferencia más importante en este metaanálisis es que la cura microbiológica en un 17% en un 17% más es de eficacia a favor de la daptomicina en comparación con la vancomicina. En cuanto a seguridad, hemos analizado un componente importante de esta molécula, que es la eficacia. Se han demostrado en los ensayos clínicos y en el metaanálisis que es un medicamento eficaz para hacer tratamiento de infecciones graves, pero hay que ver también cuál es la seguridad. Hay dos efectos adversos que se deben monitorear, que es la toxicidad muscular y la neumonía eosinófila. Este ensayo clínico, elaborado sobre todo para ver los factores de riesgo para que el paciente presente toxicidad muscular o neumonía eosofílica, se le hizo en esta cohorte prospectiva. Más de 1.300, más de 1.100 pacientes que tenían infección grave de hueso y articulaciones, y se observó que en este grupo de 1.130 pacientes, 26 pacientes desarrollaron toxicidad muscular y 9 pacientes desarrollaron neumonía eosinofílica. ¿Cuál es la toxicidad muscular? Que en los pacientes que reciben daptomicina y que reciben dosis altas, enseguida vamos a ver, prácticamente más de 900 microgramos en el área de curva y por más de 18 días, pueden desarrollar este efecto adverso que es miotoxicidad. ¿En qué consiste? En que el paciente empieza a quejarse de debilidad muscular, tanto en miembros inferiores o en miembros superiores, y eso está asociado a un aumento de CPK. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer en el tratamiento, como protocolo, en el tratamiento de un paciente que va a recibir daptomicina? Medir siempre los niveles de CPK en el momento de empezar el tratamiento y controlar los niveles de CPK cada semana. Y si hay un aumento de más de 10 veces, ya eso autoriza a suspender el tratamiento con daptomicina. En este estudio lo que se observó fue esos factores de riesgo, que la concentración, el área bajo la curva durante 24 horas era mayor a 939 miligramos, que la proteína C reactiva era mayor a 21 y que los pacientes tenían unas proteínas totales menor a 7.2 gramos. Es decir, que este factor de riesgo, la proteína C reactiva, siempre va a estar presente en los pacientes que tienen infecciones de hueso y de articulaciones, y algunos de estos pacientes tienen disminución de las proteínas. Pero lo más importante es este detalle. Estos efectos adversos generalmente aparecen cuando el paciente está recibiendo una dosis muy alta de daptomicina. Es lo que decíamos, el área bajo la curva por encima de 900 miligramos. Esto significa, si ustedes recuerdan las primeras diapositivas que mostré, el área bajo la curva de más de 900 miligramos significa que el paciente está recibiendo una dosis diaria de 9 miligramos por kilo de peso de daptomicina. ¿Cuál es la recomendación? Que el paciente no desarrolla efectos adversos si el área bajo la curva está entre 666 y 939 miligramos. Es decir, cuando el paciente recibe, desde un punto de vista práctica, una dosificación entre 6 y 9 miligramos por kilo de peso. El otro efecto adverso que es muy raro, que aparece en menos del 2% de los pacientes que reciben daptomicina en una dosis alta, esa es la primera condición, y la segunda condición es por más de 18 días, es que aparezca una neumonía que se llama eosinofílica. Acá vemos la tomografía de
dos tomografías de pacientes que desarrollaron neumonía eosinofílica y lo que podemos ver en las imágenes son estas. Imágenes de vidrio esmerilado, central y periférica, y además áreas de consolidación en este caso. En este otro caso, lo que vemos son áreas de vidrio esmerilado y engrosamiento de líneas septales. Si nosotros recordamos lo que hemos pasado en los últimos 5 años, estas imágenes son las mismas que hemos observado en COVID. Son el mismo daño, el mismo daño observado por tomografía, la imagen de vidrio esmerilado. Entonces, ¿cuáles son los criterios para establecer el diagnóstico de neumonía eosinofílica en un paciente que recibe dosis altas de daptomicina y por más de 18 días? Encontrar en la tomografía imágenes de vidrio esmerilado, encontrar imágenes de consolidación, encontrar imágenes de engrosamiento de líneas septales y cuando la neumonía está en los primeros días de derrame pleural. Ahora, ¿qué síntomas va a tener el paciente? Puede tener fiebre, puede tener tos seca y lo que se encuentra en la mayoría de los pacientes son estertores alveolares en ambas bases. ¿Cómo diferenciamos que esta tomografía no corresponde a una infección por COVID? Haciendo la PCR. Haciendo la PCR descartamos que es COVID, pero además lo que vamos a observar es que en el hemograma de estos dos pacientes vamos a encontrar que el nivel de eosinófilos va a ser mayor al 5%. Y si en estos pacientes se hace un lavado broncoalveolar, se va a encontrar que en el lavado broncoalveolar la concentración de eosinófilos va a ser mayor al 20%. Entonces, esos datos, la descripción anatómica de esto, más el hallazgo de eosinofilia en sangre periférica o aumento de eosinófilos en el lavado broncoalveolar, nos hace el diagnóstico de esta complicación rara en la administración de la daptomicina, que es la neumonía eosinofílica, que aparece en esas dos condiciones, una dosis alta y por más de 18 días. Bueno, esa fue la última diapositiva. Les agradezco por su atención. Si tienen alguna pregunta, estaremos atentos para las preguntas. Y si tienen alguna consulta después, les dejo mi número de celular. Muchas gracias, señor Castillo. Muchísimas gracias a usted, doctor Saavedra. Realmente ha sido una información muy valiosa, muy completa, varias perspectivas del uso de daptomicina. Creo que ha sido realmente un aporte para todo el grupo de médico de asistentes. Quisiera, por favor, las personas que gustarían hacer alguna consulta al doctor o algún comentario también, puedan levantar la mano para ir habilitando el micrófono cronológicamente. Muy bien, doctor, parece que ha quedado todo claro. De todas maneras, usted ha compartido su WhatsApp muy gentilmente. Ahí tenemos una primera pregunta, doctor. Vamos a habilitar el micrófono para que pueda hacer la consulta. Ya está habilitado el micrófono. Por favor, puede hacer la consulta la persona que está levantando la mano. Aló, buenas noches. Doctor, muy buenas noches. Excelente su presentación, pero doctor, mi pregunta va relacionada a la osteomelitis sistémica que usted explicaba. Si no me quedó claro si es mejor usar la daptomicina o la vancomicina. Esa sería mi pregunta. Sí, toda la información que se ha publicado desde el 2003 hasta la fecha demuestra que la entrada, la llegada de la concentración de la daptomicina en el interior de los huesos es muy buena y que en infecciones graves por estafilococo aureus o por enterococo, la daptomicina es superior, es más eficaz que la vancomicina para tratar estos pacientes. Entonces, eso es lo que hemos presentado en toda la charla, que la daptomicina es altamente eficaz, es superior a la vancomicina en el tratamiento de infecciones graves de hueso, de articulaciones y de infecciones de hueso asociadas a prótesis.
Y el tratamiento el tratamiento de la osteomielitis es un tratamiento largo. Por lo menos el paciente tiene que recibir un tratamiento de 4 semanas, 28 días, ¿no? Entonces, si uno administra la dosis que está recomendada, que son 4 a 6 miligramos por kilo de peso, una sola vez al día, se hace un control de CPK cada semana, el paciente probablemente no desarrolle esas dos complicaciones que son la toxicidad muscular y la neumonía eosinofílica. Entonces, y la ventaja de que al paciente se le administra una vez al día, de tal manera que en otros países inclusive se está planteando hacer el tratamiento de esta infección grave en el domicilio, porque se contrata una enfermera que lo visita diariamente al paciente, le administra el medicamento y el médico hace un seguimiento 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, y eso le da una gran ventaja al paciente. ¿Por qué? Porque la molécula solamente necesita ser administrada una vez al día. Muchas gracias, doctor Saavedra. Tenemos otra consulta del doctor Marcelo Guailla. Doctor Guailla, por favor, adelante. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por atenderme. Una preguntita, doctor. Quisiera saber cuál es la clínica especial que se realiza bajo una infección por los tipos de bacterias que nos nombró, tanto los estafilococcos, streptococos, que tienen esa capa celular con esa cadena proteica que usted nos mostró. Yo quisiera saber, doctor, cuál sería la clínica que nos diera un paso para guiarnos ante este tipo de infección, doctor. Y una segunda pregunta, doctor. Usted nos mostró que hay varios pacientes con comorbilidades, como por ejemplo diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia renal. Entonces, doctor, en este tipo de casos, nuestro tratamiento sería una dosificación alterada o cuál sería, doctor? Bueno, empezaré respondiendo a la última parte, que es la dosificación en los pacientes con insuficiencia renal. El antibiótico, es importante saber si el paciente tiene insuficiencia renal o no. Entonces, si tiene una insuficiencia renal y uno calcula la tasa de filtración glomerular y la tasa de filtración glomerular es mayor a 30 mililitros, la dosis que se administra es una dosis diaria. En cambio, si el paciente tiene una creatinina de 2 miligramos, un poco más, y uno calcula la tasa de filtración glomerular y sale que la tasa de filtración glomerular es menor a 30 mililitros por minuto, entonces se administra esa dosis cada 2 días, día por medio, porque la vida media del antibiótico es de 8 horas y esa vida media se prolonga en el paciente que tiene insuficiencia renal. Entonces, en resumen, en el paciente que tiene la infección grave y que no tiene insuficiencia renal, se administra una vez al día. En el paciente que tiene insuficiencia renal, se administra día por medio, cada 48 horas. Ahora, usted me decía, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? En el caso de en el caso de la bacteremia, el paciente presenta sobre todo fiebre que puede aparecer 2, 3 veces al día, acompañado de escalofríos y acompañado además de disminución de la presión arterial y episodios de cianosis, porque en el momento en que circula la bacteria en sangre, se descompensa el sistema circulatorio, se descompensa el sistema respiratorio y el paciente tiene tendencia a que le baje la presión y a que disminuya la oxigenación. Entonces, esas son manifestaciones de una bacteremia. Si el paciente tiene endocarditis, el paciente va a tener manifestaciones de insuficiencia cardíaca, ¿no? Es decir, va a tener disnea de esfuerzo, al principio de grandes esfuerzos y posteriormente de pequeños esfuerzos, y van a aparecer edemas en los miembros inferiores y congestión en el pulmón. Y cuando se hace un ecocardiograma, se detecta que una de las válvulas está dañada. Y al revisar al paciente, lo que se va a encontrar es un soplo sistólico en el foco mitral, en el foco aórtico o en el foco tricuspidio. Esas serían las manifestaciones clínicas de una endocarditis y bacteremia. En cambio, en el paciente que tiene infección de partes blandas, sobre todo en los diabéticos,
En nuestro país hay aproximadamente 10% de la población tienen diabetes. En el paciente diabético, frecuentemente una de las complicaciones infecciosas son lo que se llama el pie diabético. Es decir, que la persona tiene una herida en el pie y esa herida no cura, tarda en curar y va empeorando. El paciente dice, al principio la herida en el pie era de 1 centímetro y ahora está de 5 centímetros. Y eso se complica porque se infecta toda la piel. El paciente termina con un pie rojo, un pie edematizado de color rojo, muy doloroso. Y a veces aparecen ampollas y lo que se llama gangrena, una fascitis necrotizante. Pero no solamente eso, esa úlcera que empezó a complicarse también se complica con infecciones del hueso y el paciente tiene una osteomielitis. Entonces, en ese grupo de pacientes que tienen infección de piel complicada con infección de hueso, sobre todo los diabéticos, en los cuales la circulación está disminuida, se ha observado que el ingreso del antibiótico, la llegada del antibiótico al hueso es muy buena. Muy buena. Entonces se ha calculado lo que se llama el cociente inhibitorio y se ha visto que si la bacteria es sensible, es decir, un estafilococo sensible con una concentración mínima inhibitoria de 1, es fácilmente eliminado, esta infección es fácilmente eliminada por la daptomicina. Entonces, las manifestaciones clínicas, tanto de infección de piel, partes blandas, la infección de hueso, la infección de bacteriemia endocarditis, es importante reconocerla, tomar los cultivos antes de empezar el antibiótico, pero en el caso de infecciones de piel y partes blandas en diabéticos, la bacteria que siempre va a estar presente en un diabético, en la piel y en el hueso es estafilococo. Entonces uno tiene que pensar ya que el tratamiento empírico que va a empezar hasta que conozcamos el cultivo tendría que ser daptomicina. Lo mismo en el paciente que tiene osteomielitis. El paciente con osteomielitis se queja de dolor de hueso y que posteriormente empieza a salir, se forma un orificio en la piel por donde empieza a salir secreción purulenta, lo que se llama fístula. Cuando uno ve una radiografía, se observa que el hueso está muy inflamado. En esos casos, la causa más importante siempre es estafilococo o estreptococo. Entonces, en esos pacientes, una vez tomado la muestra de cultivo, el esquema empírico que se puede utilizar es daptomicina. Si se confirma que es estafilococo aureus resistente a la meticilina, se continúa. Si se confirma que es estafilococo sensible a la meticilina, se debería cambiar por cloxacilina o becloxacilina, que es el antibiótico más potente para eliminar la infección. Eso es lo que yo le podría decir como respuesta a su pregunta. Muy bien, doctor, se lo agradezco mucho. Yo hablo de aquí de un lugar, de una región de Bolivia, que es la ciudad de Cobija Pando, donde nosotros tenemos un clima tropical y justamente estamos pasando una endemia de dengue, zika y chikungunya, y además con su variedad que es el Oropochi. Entonces, perdón. Entonces, como le digo, la sintomatología que usted me describió prácticamente nos da la misma sintomatología que usted nos dijo. Tanto de edema, tanto de miembros inferiores, superiores, fiebre, escalofríos, cefalea, todo lo demás. Entonces, nosotros no podemos, particularmente como médico, yo no puedo iniciar un tratamiento antibiótico sin conocer la causa alguna. Pero para eso nosotros tenemos que realizar un laboratorio para que nos indique directamente si es que la causa es una causa viral o una causa bacteriana. Entonces, doctor, la pregunta va ahí. Como usted me dice que tenemos que iniciar un tratamiento antibiótico, entonces todas las sintomatologías que nosotros tenemos de las enfermedades tropicales, incluso la malaria y la fiebre amarilla que existe aquí, entonces, doctores, nosotros no estuviéramos compatiendo con una causa bacteriana, sino con una causa viral. ¿Qué me aconseja en estos casos, doctor? Porque al estar en este lugar, en una ciudad donde no tenemos un laboratorio para hacer un diagnóstico claro y conciso, rápido,
¿Qué nos aconsejarían a nosotros los médicos que estamos en estos lugares, doctor? Sí, la pregunta es muy importante. Eh, eh, el dengue, Zika, chikungunya y la fiebre de Oropouche son enfermedades virales. Entonces el paciente lo que va a tener es fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares. Esas son las características que no aparecen en los pacientes que hemos comentado. El paciente con esa enfermedad viral, ya sea dengue, zika, chikungunya y oropouche, va a tener fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza y sin síntomas de compromiso respiratorio. En cambio, el paciente que tiene bacteremia, el paciente que tiene bacteremia, el paciente que tiene endocarditis, tiene fiebre 3 veces al día, acompañado de insuficiencia cardíaca. Síntomas de insuficiencia cardíaca y al explorar uno encuentra un soplo. Entonces, esa manifestación clínica no se ve ni en Zika, ni en dengue, ni en chikungunya, ni en oropouche. El paciente que tiene osteomelitis, lo que se queja es de dolor localizado en un hueso, no dolores en todos los huesos. Tiene dolor en un hueso y posteriormente aparece una fístula en alguna parte del hueso por donde sale secreción purulenta. Es decir, son manifestaciones clínicas diferentes, ¿no? Y en el paciente que tiene infección de piel y partes blandas, el paciente que tiene la infección de la piel, ya sea celulitis o fascitis necrotizante, va a tener en la piel una zona enrojecida, una placa eritematosa, en la cual posteriormente pueden aparecer ampollas y puede cambiar de color la piel cuando hay una fascitis necrotizante. Entonces, si el paciente fuera diabético, una de las bacterias que está produciendo esta infección grave es el Staphylococcus aureus, donde después de tomar una muestra de cultivo, se tiene que empezar un tratamiento que sea altamente eficaz y en este caso daptomicina es mejor que la vancomicina. Fíjese usted que hemos visto que en todos los estudios que se hacen de comparación entre vancomicina y daptomicina, la daptomicina es superior a la vancomicina. En este momento, en todo el país, en las infecciones graves, el esquema que utilizan las terapias intensivas son meropenem, vancomicina. Pero vancomicina, que es un antibiótico que ha sido útil para el tratamiento del estafilococo dorado resistente a la meticilina, cuando se compara con la eficacia de la daptomicina, bueno, pues daptomicina es superior. Entonces, lo que habría que cambiar es el paradigma, ¿no? Cuando uno tiene un paciente grave, un séptico, por endocarditis, el esquema que habría que utilizar podría ser en los primeros 3 días meropenem más daptomicina hasta que lleguen los cultivos. Porque vancomicina ha demostrado que es muy tóxica para el riñón y tiene menor eficacia para eliminar la bacteria. Eso es lo que yo le podría recomendar para su trabajo que realiza allá en Cobija, donde efectivamente no hay mucha tecnología en el área de laboratorio, pero la clínica es importante. Muchas gracias, doctor Saavedra. También agradecimientos al doctor Marcelo Guailla. Tenemos una consulta antes de algún dato que vamos a dar sobre el tema de esta filmación de la grabación. Dice el doctor Ariel Solares mediante el chat, doctor, dice 2 consultas agradeciendo por la conferencia. Una, ¿con qué betalactámico aconseja asociar daptomicina para tratar infecciones severas por Staphylococcus aureus meticilino resistente? La primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué opina de daptomicina para el tratamiento de neumonía por neumococo, doctor? Perfecto. La primera pregunta, ¿qué betalactámico ¿qué betalactámico es el mejor asociado a daptomicina? ¿La cloxacilina o la dicloxacilina? Entonces, se puede utilizar 2 gramos de cloxacilina cada 6 horas o 2 gramos de dicloxacilina cada 6 horas combinado con daptomicina. Ese es un esquema que va a funcionar muy bien tanto en bacteremia, en endocarditis y en osteomelitis. Ahora, la pregunta que ha hecho usted sobre neumonía me parece espectacular. ¿Por qué razón? No hemos hablado nada de neumonía en esta conferencia, porque justamente daptomicina tiene una excelente llegada al pulmón,
y por lo tanto podría eliminar rápidamente al neumococo, podría eliminar al estafilococo si está produciendo neumonía por estafilococo. Pero, qué es lo que se ha visto? Que en todos los ensayos clínicos el tratamiento con daptomicina no ha funcionado. ¿Pero por qué no funciona? Si la daptomicina llega muy bien al hueso, llega muy bien a la sangre, llega muy bien a la piel, inclusive a los tejidos del diabético que tiene alteraciones en la microcirculación. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasa en el pulmón? La respuesta es muy interesante. Daptomicina llega al pulmón, llega al alveolo y se pone en contacto con la sustancia surfactante. La sustancia surfactante, que también es una sustancia grasa, tiene triglicéridos, tiene ácidos grasos, lo que hace es neutralizar, inhibir a la daptomicina, y la daptomicina queda atrapada en la sustancia surfactante. ¿Se da cuenta? Entonces, por esa razón, la daptomicina queda inutilizada al llegar al pulmón, y por esa razón no se debe utilizar daptomicina en el tratamiento de neumonía por neumococo, ni tampoco neumonía por estafilococo, porque el antibiótico queda atrapado en la sustancia surfactante y no tiene ninguna acción bactericida. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta adicional. Esperamos unos segundos para que puedan levantar la mano. Mientras tanto, comentarles que de la vía de comunicación que hicimos llegar la invitación, vamos a presentar un enlace para que puedan descargar esta conferencia y así puedan tener el dato para poder revisarlo en el momento que ustedes gusten. Bueno, el doctor Rolando Quiroz nos hace una consulta al tiempo de felicitar la conferencia y a la empresa por esta actividad. Dice, mi pregunta es, ¿en necesidad de terapia combinada se incrementa el riesgo de infección por Clostridios difficile? Sí. La infección por Clostridium difficile es una complicación frecuente con beta-lactámicos, con muchos antibióticos, con beta-lactámicos, con quinolonas, porque el antibiótico, cuando se administra, se distribuye por todo el cuerpo y lo que hace es modificar la flora bacteriana normal, y al modificarse la flora bacteriana normal permite el desarrollo del Clostridium difficile, y ese puede producir diarrea y a veces una colitis, una perforación del colon. Ese efecto adverso también se puede observar con la administración de daptomicina, pero no es un efecto adverso muy frecuente. En este momento los efectos adversos más frecuentes son toxicidad muscular y neumonía eosinofílica. Pero si el paciente desarrolla diarrea durante el tratamiento con daptomicina, lo que hay que hacer es tomar una muestra de materia fecal, enviarla al laboratorio para dosificar la toxina A y la toxina B del Clostridium difficile. Si este estudio es positivo, lo que hay que hacer es ver si no estamos dando una dosis alta de daptomicina, y si estamos dando una dosis alta de daptomicina, bajarla a la dosis recomendada, o si aparece este efecto adverso con la dosis normal de daptomicina, hay que suspender el tratamiento. Con la suspensión de la daptomicina, muchos pacientes con colitis por Clostridium difficile mejoran. Ahora, si no hubiera mejora con la suspensión de la daptomicina, lo que se puede hacer es un tratamiento administrando vancomicina por vía oral para eliminar esta bacteria que aparece como un efecto adverso de cualquier tipo de antibióticos. Pero en todos los ensayos clínicos que se han publicado desde el 2003 hasta la fecha, ya son más de 21 años de la experiencia mundial con daptomicina, la colitis pseudomembranosa ha sido un efecto adverso muy raro. Prácticamente no hay descripción, probablemente porque el Clostridium difficile en su composición también es una bacteria gram positiva, y seguramente la daptomicina tiene alguna acción sobre esto,
y de esa manera no se observa como efecto adverso en todos los ensayos clínicos que se han publicado en los últimos 21 años. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bueno, el Nair Ricalde se dirige directamente a usted, doctor, para agradecer y felicitar por su conferencia, por excelente exposición y agradecer por transmitir siempre su conocimiento. De esta manera, doctor, vamos cerrando esta linda jornada con mucha nutrición informativa acerca de la daptomicina y las posibilidades que puede tener este fármaco en lo que significa el día a día en el tratamiento de los pacientes, seguramente en terapia intensiva. Muy bien, doctor, le agradecemos muchísimo. Ha compartido también su WhatsApp para en algún momento puedan hacerle alguna consulta directa o hacer alguna llamada en el momento de alguna duda de algún paciente que surgen de estos complicados. De nuestra parte, como Pharmedical, y seguramente toda la asistencia que va a ofrecerle seguramente un aplauso virtual, doctor. Le hacemos un agradecimiento muy especial. A todos los asistentes, les agradecemos mucho. Voy a dejar en imagen, mientras vamos despidiéndonos, voy a dejar en imagen las direcciones de lo que significa nuestra oficina para que puedan tomar en cuenta en el momento que vean necesario, si necesitan contactarse con alguno de nuestros representantes para saber un poquito más sobre la posibilidad de contar con daptomicina en los centros donde ustedes trabajan. Entonces, les comparto en este mismo momento, por favor, y mientras nos vamos despidiendo, les agradecemos mucho, tengan muy buenas noches, excelente descanso y a la orden desde Pharmedical, por supuesto. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, señor Castrillo. Muchas gracias a la empresa Pharmedical por haber facilitado la presentación de esta charla, que lo que hace es compartir información sobre este nuevo antibiótico que es muy útil para nuestro país. Muchas gracias. Los agradecidos nosotros, doctor. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Ya que por eso yo decía, además no van a poner todo el día, por eso puse de 17 personas expositores, van a poner 2 horas, ahí se retiran y ponen otros 2 horas. Tamara, es que Melissa en parte tiene razón, porque viste el comentario, no, yo voy a llevar 2 Sodamine, digamos, 2 Sodamine y 2 por 5 bolivianos, o sea, ponerle ¿Quién escribió eso? Mejor es que te asignes, digamos, ponerle que le asignes, digamos, los de comida van a traer esta comida, y eso, no le digas, traigan lo que puedan, porque puedo traer mi bolsa de 10 pesos, ponerle sí, y no da, digamos. No, en realidad lo correcto sería que cada grupo ponga su planificación y escriba qué es lo que van a llevar. Por ejemplo, los de recuerdito, estamos llevando tal cosita, los de bocaditos lo mismo, porque si no, Tamara va a terminar haciendo todo el trabajo, o sea que es fácil, ¿no? Que ella diga, lleven esto, no, por algo nos estamos organizando por grupo y que cada uno diga qué es lo que van a llevar, se les resume y se opina si están de acuerdo o no, nada más. Sí, está bien que cada coordinadora, porque en el grupo de recuerdito debe haber una coordinadora que escriba en el grupo general qué están llevando. Lo que tenés que hacer, Tamara, es mandarle al grupo directo, chicos, se está gastando, este es el presupuesto que vamos a hacer para el flete y para la decoración del toldo y tanto el monto, y especificarle, tienen que dar 16 bolivianos
aparte de los recuerdos, aparte de la merienda, esto es para toda la infraestructura, ponete el stand, no tiene nada que ver con cada grupo de las tres partes. Ya, eso voy a poner, gracias. Exactamente. O sea, Tiene que organizar esa Tamara, parte bien. Tamara, si te metiste a coordinar todo esto, es así la responsabilidad, porque si no, van a ser chacota, te apuesto, y va a salir un desastre. Yo en mi feria de bacterio contratamos decoradora. La decoradora nos la charló boninga y fue a hacer un desastre. Encima llovió, ¿y para qué queríamos una alfombra si llovió? Y encima de lo que la pisaban la alfombra, nos quería cobrar porque la ensuciaron demasiado de lo que llovió. Y ella misma la puso. Ya, entonces está bien, voy a tomar en cuenta todo lo que me están diciendo, chicos. Voy a escribir al grupo entonces, los 16 bolivianos y también las personas que van a hacer los recuerditos para ver qué es lo que van a traer, como dicen ustedes. ¿Me van a ayudar en esa parte, por favor, todo? También ayúdenme a escribir al grupo, por favor. O también, Tami, podías, en vez de realizar solo 3 grupos, porque para recuerditos es muchos integrantes y así. Entonces era como que lo partas primero los grupos, digamos, no sé, unas 4 personas que traigan balanza, tantas personas que traigan los bocaditos, algunos que traigan juegos, que se inventen, lo que sea, pero así, o sea, en diferentes grupitos, porque solo hay 3 grupos y ahorita lo que estamos hablando, viste que hay diversas cosas que también hay que abarcar y dudo que eso te quiera agarrar a alguien que ya está haciendo los recuerdos, digamos. Ya, entonces ahorita lo voy a dividir y lo voy a escribir directamente al grupo. Ahorita lo voy a acomodar lo que mandé hace rato y ya por afinidad, como dicen ustedes. Sí, todavía no pongas los de los 16 bolivianos, Tamara. Primero cotizar las mesas y sillas en que nos vamos a sentar ese día. Y eso sí, lo de la mesa y lo de la mesa que vamos a hacer para traer ese día, la señora va a incluir 2 mesitas, pero no dijo asiento ni nada y eso. Yo voy a hablar con la sociedad que por lo menos, o sea, nos dé 2 meses, 2 sillas, o si no, nosotros nos traemos nomás. Eso es lo que pasa, vos decís, nosotros nos traemos. Vos te estás confiando. O sea, no se confía, Tamara. Yo no confío en ninguno de estos pejis. Yo creo que deberíamos hacer varios comités así. Yo una vez también organicé una feria en la que eran comité primero de mesas, después era de alimentos, que solo son 10 personas. Y así comité de banners, comité de así. Son comités, pequeños grupos que se quedaban de a poquito y al unirlo todo era demasiado. Ajá. Y cada uno... Eso, chicos. Entonces, como me están diciendo, podemos hacer nuevos comités y lo envío al grupo y que se agreguen de nuevo todos. Mira, sinceramente yo opino que vos te estás confiando en la parte de que decís, vamos a ver si la sociedad nos da, no te confíes en la gente, no, es como que no digas como que a ver si nos dan nos dan una patada y nos van a decir, no chicos, no podemos. Entonces yo sinceramente digo que coticemos todo, que cotices el toldo, que cotices cuánto es con mesa, cuánto es con silla, porque van a ser hartos canvas que van a estar allá. Vas a ver que lo que van a hacer ese día en la feria es que van a ver que hay gente en el stand y se van a ir a dar vuelta por toda la plaza, porque es ahí 5. Entonces esa más vas a tener que estén ahí en el stand, van a ir, van a darse su vuelta, van a ir a perder tiempo. O sea, en el stand no van a estar. Toditos los 70 no van a estar, se van a ir a perder el tiempo. No dependamos nosotros porque los 70 no van a trabajar desde las 3 hasta las 8 no van a estar. Entonces yo digo que coticemos que el toldo, la silla, las mesas, cuánto nos sale y que no nos confiemos ni en la universidad, ni en la sociedad, ni nada. Que nosotros veamos nuestras cosas y no dependamos de otras personas. Porque mira, ahorita somos ¿cuántos? 43 Canva que estamos en un Zoom, son 70 inscritos. Es a lo que me voy. Son 30 personas con las que no estás contando, que hay personas que ni siquiera leen los grupos, que ni siquiera saben, que son tan especiales que te dicen resumen o de qué hablaron al final en el Zoom y uno está aquí viendo de cómo se va a organizar.
Entonces, no nos confiemos en la gente, veámonos, batámonosla nosotros y no estemos esperanzados en la CIEMET ni nadie más, veámoslo nosotros. Ya está bien, sí tienes razón. Voy a cotizar. ¿Usted no sabe un contacto alguien que cotice la mesa y la silla? Tamara, dale hasta el martes que todos se pongan presentes. Si no te dicen nada, usamos otro plan porque ponerle que solo participemos Ya está bien. 40, el todo de la cuenta nos va a hacer la reunión. Obviamente ya se anotaron, pero para el recuerdito, la mitad se pasa para juego, digamos. Sí, está bien. Estando yo también de recuerditos, yo creo que nuestra mitad de nuestro grupo podría ir para juegos, actividades o dinámicas. Incluso los de comida podrían partirse y hacer lo de las mesas, ver todo eso. No sé, la mitad, unas 10 personas que consigan balanza o algo difícil. Sí, un grupo que se encargue de traer balanza y todos los instrumentos que se ocupan para el signo vital. Ya, voy a hacer eso es lo que estoy haciendo ahorita de nuevo, a ver, pero me van a ir dictando. Ya, un grupo para juegos didácticos, ¿no ves? Didácticos. El otro que más me estaban diciendo, la mesa, ¿no? Sí. ¿Qué más era? Un grupo que se encargue de traer todos los instrumentos para signos vitales, balanza, termómetro, todo eso. Todos los instrumentos de signos vitales. Ya, ¿qué más, chicos? Ya, un grupo de los signos vitales, ¿qué más? Chicos. Estoy poniendo así, un grupo de que se encargue de juegos didácticos, otro se va a encargar de la mesa y la silla, otro de los instrumentos de signos vitales. Y los otros grupos que están, ¿no? De bocaditos, recuerdos y todo eso, para que... Ya, bocaditos. Ahorita lo voy a hacer de nuevo para que todos bocaditos y recuerdos. Ya, ahora lo que yo estaba viendo, a ver, ahorita hay 1, 2, 3, 4, 5 opciones para que ellos se puedan agregar. ¿Lo mando así o le pongo la cantidad en cada persona? Porque somos 70 en el grupo. Y si ponemos un grupo también para que hagan las cartulinas, los banners. Eso se va a encargar la decoradora de todo eso. Okay. Oye, Tamara, si de todo eso se va a encargar la decoradora. La decoradora va a traer, la decoradora va a traer 2 mesitas de vidrio con todo eso, pero no incluye las mesas que nosotros vamos a poner afuera, ¿no ves? Las mesas para que se sienten las personas para medir la presión. Trípticos y afiches. Ya. Porque si somos 70 personas ahorita, a ver cuánto hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una opción más y tocaría de 10 personas en cada. También podría ser una persona que consigan una balanza o se hagan prestar o si tiene que lleven. Ajá, ahí va donde dice todos los instrumentos de signo vital, ahí incluye la balanza y todo eso. Y expositores. Ahorita puse esto acá, miren. Puse grupos de juegos didácticos, el grupo que se va a encargar de las mesas y la silla, todos los instrumentos de signos vitales, recuerdo, bocaditos, trípticos y afiches. Falta una opción más para que sean de 10, porque como somos 70, tocaría en cada grupo de 10 personas. ¿Qué más, respecto chicos? a los juegos están, a los juegos que tienen que hacer. Juegos didácticos no puse, ¿no? A ver, no, ya puse juegos didácticos, el primero que puse. ¿Los trípticos?
Ya están. Ya puse juegos didácticos, los que se van a encargar de las sillas y mesas, que van a hacer fletar unas 5 Ya mesas haya con unos sillas. 3 juegos didácticos más o menos. Especifica eso porque si no van a traer Ahí ya, uno y didácticos. ¿Cuántos juegos didácticos específicos? 3 juegos, ¿no? 2 o 3. Ya. Mesas y sillas, ¿cuántas? Está bien, 4 Dos, si ya mesas, te ¿no? están dando. ¿4? está Pues bien ya te están 4. dando 2. No, nos están dando 2, pero nos están dando esa de vidrio donde vamos a poner nuestras cositas, pero para que la gente se siente. 3, pongo 3 o 4, chicos. 4. 3 sería 4, ¿no? mejor, Sí. porque se va a ver muy lleno. Que sobre 3, ¿para qué? 3 mesas. 3 mesas con sillas. Ya. En los instrumentos de signo... Fernando, un rato, por favor, ya. En los instrumentos de signo vitales, todo, o sea, todos los instrumentos. O sea, todos ya especifiqué. Bocaditos, ¿cuántos bocaditos? Está bien, unos 60 bocaditos, unos 60, recuerdo. Creo que lo mínimo son 50 que venden o 100. Un bocadito, ¿no? O recuerdito, ¿no? Le pongo unos 60, ¿no? Porque ya van a ser 10 Pero personas en eso cada. no eran 100. Ay, No eran 100 bocaditos. no, pero es que lo que ¿Por pasa qué es que más ahorita, bocaditos? lo que pasa es que ahorita estamos dividiendo en 6 sectores. Por ejemplo, hay uno, primero es el grupo de juego, 2 de juego es el grupo de encargados de las sillas y mesas que van a traer 3. Después el grupo 3 es el grupo de instrumentos de signo vital, el grupo 4 es bocadito, y grupo 5 es recuerdito, y grupo 6 es tríptico y afiche. Así que en cada grupo va a tocar de 10 personas nomás, y se participan todos. O sea, estas personas van a traer las cosas y esa va a ser su parte ya. Sí, ahorita lo vamos a hacer de nuevo, todo lo que mandé que era recuerdito, bocadito, ya no, ahorita estoy mandando de nuevo. En cada va a haber 10 personas. En los juegos didácticos va a haber 10 personas, en los que se van a encargar de silla y mesa 10 personas, en los instrumentos así vital otras 10 personas, en bocadito 10 personas, O recuerdito sea, 10 personas. si yo me entro al grupo de mesa, traigo mi mesa y esa es ya mi parte ya. Sí, porque van a tener 3 mesas entre 10 personas. Ay, Esa es Dios mío. o sea, esa va a ser tu parte de lo que vas a lo que vas a dar, digamos, de la mesa y todo eso. Aparte de eso, vas a dar la cuota de los 16 bolivianos. Mira, yo puedo decir algo sin ofender, pero eso de juegos didácticos, yo siento que sí, digamos, es algo bonito que vamos a tener la iniciativa de hacerlo, pero no toda la gente lo va a querer hacer. En las